Bueno, muy bien, y continuamos ahora. Y ustedes, como saben ya, cada semana tenemos la columna con Carolina Sol Rodríguez, que bueno, se hace un rato de su tiempo para hablar con nosotros, para traernos información, para ponernos al tanto de lo que está sucediendo con jubilados y pensionados. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días. Bueno, buen martes para todos. Esta semanita y bueno, semana también con muchísimas novedades, Eli, para nuestra audiencia principal, jubilados y pensionados, ¿no? Que siempre nos están escuchando. Bueno, estamos transcurriendo justo en un momento importante también, porque es el momento de cobro, ¿no? Se continúa normal. Exactamente, vamos a repasar un poco. Esta es la semana central de cobros de jubilaciones mínimas, que son, como decimos siempre, más del 80% de los jubilados y pensionados. Y así que la mayoría, el grueso, está cobrando, bueno, en estos días. Comenzaron ayer lunes, sí, día 9, y continúa. Vamos a pedirle al operador que ponga la plaquita y vamos a refrescar un poco la información que estuvimos dando los días anteriores, porque este mes, como dijimos hace un par de bloques, es un mes especial, ¿no? Es un mes de fiestas, y entonces el calendario de jubilados y pensionados se comprime para que todos los jubilados y pensionados tengan su haber jubilatorio, su haber previsional previo a la Navidad, ¿sí? Entonces, este es el calendario. En el día de ayer cobraron los jubilados y pensionados cuyo documento termina en 0. Hoy están cobrando los que terminan en 1. Y atención, porque acá empieza como a achicarse, ¿sí? Mañana, quienes terminen en 2 y 3, el día miércoles 11. El jueves 12, quienes terminen su DNI en 4 y 5. Este viernes 13, quienes terminen su documento en 6 y 7. Y el último día de cobro para las jubilaciones mínimas es el lunes 16, para quienes tengan documentos terminados en 8 y en 9. ¿Sí? Es decir, el lunes 16 van a estar la totalidad de las jubilaciones mínimas pagas, ¿sí? Y ahí arranca el día martes 17 rápidamente el calendario de aquellos jubilados que cobran un poquito más de la mínima o que tienen pensión y jubilación. Pero se adelanta como 4 o 5 días, es decir, es un cambio en relación a la fecha que cobran todos los meses. Así que estén atentos, no tienen que esperar a su fecha, que siempre es el 20 y pico, sobre todo los que tienen terminación después de 5 o 6 de documento. Así que estén atentos a este calendario que acabamos de poner y sepan que todos los jubilados, todos, de la mínima, no de la mínima, los que tengan una pensión y una jubilación, el que cobre el máximo, alguno perdido que puede haber por acá, por nuestra ciudad, que son contados con los dedos, pero todos van a cobrar antes del día, último día 23, lunes 23 de diciembre, ¿sí? Previo a la Navidad. Perfecto. Bueno, es importante. Ahí se termina el calendario. Bien, es importante porque, claro, todos queremos tener, ¿no es cierto?, un pesito para estas fiestas, así que, bueno, es importante que estén atentos entonces a sus fechas de cobro. Y esa fecha, como repasamos también, cobran la totalidad de lo que corresponde en el mes de diciembre. Bien. Es decir, es un único pago que tiene el aguinaldo incluido, el bono de 70.000 pesos y, por supuesto, la jubilación. Bueno, todo ese mismo día. Dato importante también. Bueno, Caro, ¿cómo continuamos ahora? Porque sabemos que hay novedades, sobre todo un poco preocupantes, si se quiere, ¿verdad? Sí, como siempre, la verdad es que este bloque tiene mucha información, sí, porque claro, los jubilados y pensionados son un foco principal de atención. Atento a que hay muchas medidas económicas que están relacionados a jubilados y pensionados. Claro. Bueno, la realidad es que la semana pasada, como la mayoría ya debe saber, y bueno, hemos visto en todos los medios nacionales también, PAMI sacó una resolución y se han enterado muchos de los jubilados y pensionados al momento de ir a las farmacias, que vamos a tratar de decirlo lo más objetivamente posible, ¿no? Como decimos siempre, que cambió, si se quiere, la forma de acceder a medicamentos gratuitos, al 100% de cobertura, ¿sí? ¿Cómo era el plan está perfecto, esta es la placa, cómo era el plan hasta previo a esta medida que se toma la semana pasada, que toma PAMI y el gobierno nacional? Bueno, un médico y un adulto mayor iba a un médico, le recetaba cualquier medicación para la hipertensión, cualquier cosa que necesitara, ¿sí? Remedios ambulatorios se llama para cuestiones que, bueno, no son tratamientos a largo plazo, cualquier medicación, inclusive las de ibuprofeno, paracetamol, claro, todo, y tenían 5 remedios gratis, como mínimo, ¿sí? 5, con que el médico le hiciera la receta y hubiera un profesional que dijera que necesitaba esa medicación, listo, iban con eso a la farmacia, no tenían que hacer ningún trámite en PAMI,
La farmacia ingresaba los datos y le decía, sí señor, tiene el 100% de estos 5 medicamentos. Perfecto. Ese siempre fue hace varios años ya el método, ¿sí? Se había endurecido en la época del gobierno de Macri, volvió el programa de medicación gratuito. Por supuesto, aquellos que necesitaran más de 5 medicamentos tenían que hacer un trámite por única vez y después también tenían más de 5, pero mínimo 5, que es el grueso de los jubilados que necesitan entre 1 y 5. Claro. No tenían que hacer ningún trámite. Iban a la farmacia, por supuesto, con una receta médica, con la orden médica, y tenían esos medicamentos. Estos medicamentos, perdón, Sí. estos medicamentos no eran medicamentos que eran para tratamiento exclusivo. No sino era, que por eran ejemplo, más bien- no eran remedios oncológicos o No. ciertas cuestiones muy puntuales de enfermedades graves, si se quiere, que tenían un procedimiento diferente, que también estaban, obviamente, de forma gratuita, pero tienen un procedimiento diferente, Claro. ¿no? Que tenían que pasar de antes ya por agencia. Pero estos son los clásicos, que Claro. toman el 90% de los adultos mayores. Exacto. Sí, Bueno. como decimos siempre, hipertensión, colesterol, diabetes, antihistamínicos. Hay un montón de grupos de medicamentos que son enfermedades cotidianas que tienen las personas tenemos las personas cuando Sí, vamos, sí, sí, vamos sí, claro. creciendo, ¿no? Y llegamos a cierta edad. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, salió una resolución que ya se caía ese programa, se daba de baja ese programa y no se podía acceder directamente a los medicamentos. Ok. Había que hacer una serie de trámites. Y también, y lo más importante me parece, que habían cambiado los requisitos. No a todo jubilado se le otorgaba ahora esos 5 medicamentos gratuitos. Antes era universal. Ok. En cambio ahora, como bien dice la plaquita que le voy a pedir al operador que la vuelva a poner, se endurecen los requisitos para poder tener una medicación, ¿sí? Se endurecen los requisitos del PAMI y han aumentado los medicamentos Sí. también, después vamos a hablar un poquito de eso, pero se endurecen los requisitos para poder acceder a esa cantidad, a uno, aunque sea a ninguno. Claro. O sea, ningún medicamento es gratuito yendo con una receta a la farmacia. Ok. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Empecemos por los requisitos, que es la segunda plaquita. Ahora todos los jubilados tendrán que pedir un subsidio social para cumplir. Es decir, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, lo que va a suceder es que para poder acceder a los remedios ya no van a ir a la farmacia con la receta y van a estar autorizados al 100%, aunque hagan un trámite. No, lo que va a suceder es que seguramente les pongan un dinero extra a ellos individualmente, Ok. y que con ese dinero puedan, supuestamente, estamos hablando todo en hipotético porque hasta ahora no sucedió, ningún trámite estuvo hasta ahora Claro. aprobado, que puedan comprar los medicamentos, ¿sí? Para poder acceder a ese trámite, un jubilado tiene que tener ingresos menores a una jubilación y media, ¿sí? Jubilación y media, sin el bono, pero nadie puede estar por encima de los 389.000 pesos, ¿sí? 390.000 pesos. Aquel jubilado que gane 400.000 pesos, que tampoco es una millonada de No, plata, no, ¿no? no, 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 Vamos no a se van poner a- entre comillas, directamente no va a poder acceder. Ok. Es decir, solo van a poder acceder aquellos que tengan una jubilación mínima por debajo de 380.398 pesos. Quien ya pase a 390 no va a No. tener acceso al 100%, va a tener, como cualquier prepaga, algún descuento, Claro. pero no al 100%. Si vive con alguien que tiene certificado de discapacidad, bueno, el valor sube, ¿sí? Ahí tenemos 778. No tienen que tener prepaga. La realidad es que algunos jubilados y pensionados, o por propio mérito o porque sus hijos quieren, Claro. por ahí los incorporan en un plan médico de una prepaga, sus hijos, y también tienen una prepaga. Bueno, si tienen prepaga no van a poder acceder a esos medicamentos gratuitos. Ok. No ser propietario de más de un inmueble, es decir, de una casa, de un lote, de algo. No tener un auto con antigüedad menor a 10 años. Bueno, obviamente no poseer aviones ni embarcaciones. Bueno, Sí. la verdad que conozco pocos jubilados y pensionados con ese requisito. Sobre todo los argentinos. Sí, tal cual. Y bueno, dice que si no cumple con este proceso de no llegar a los 389.000 pesos, es decir, si está por encima de los 400, de los 390, también puede ir a hacer otro trámite especial y esperar que salga, ¿no? Es un montón. Bueno, ¿qué pasa con esto? Vamos un poco a explicar Sí.
todo esto, como decís, Claro, que ya lo primero que suena es que es un montón para un adulto mayor. Sí, ¿no? Y que es un montón, hasta para mí, me lo de contás a mí ya es para mí. Tengo que hacer un trámite, tengo que fijarme qué tengo, qué no tengo y cuánto gano. Y claramente, bueno, como decimos, ¿no? La gente no tiene, no todos tienen una casa, un auto, ojalá lo tuvieran. No, obviamente, mira, yo pero- creo que encima es más, a ver, ¿qué es lo que pasa esto, no? Como vos decís, hacer trámites es complejo. Ya es súper complejo. Este trámite lo pueden hacer por la página web del PAMI Sí. y también pueden ir a la agencia. Por la página web del PAMI les cuento que nosotros intentamos hacerlo la semana pasada porque varios jubilados se acercaron muy Claro. preocupados que ya habían ido a la farmacia y que, bueno, muy mal estaban porque tenían que pagar mucho dinero. Y intentamos ingresar para darles una mano. Yo intenté en términos Claro. personales. Y obviamente lo primero que tenemos para decir es que la página estaba colapsada. Y claro, Porque te lógicamente. imaginás que tenemos casi 5 millones de jubilados de la mínima. Todos tenían que hacer el trámite. Todos tienen que hacer el trámite. Todos tienen que hacer. Y si no, no acceden a esos medicamentos. Y no hubo forma, por más de 3 días, desde el día que salió hasta 2 o 3 días después, no hubo forma de poder ingresar a la página para hacer el trámite, ¿sí? Por otro lado, obviamente esto es una barrera para poder acceder a los medicamentos gratuitos, Claro. porque también se busca, es una realidad, que la gente se desgane, se canse, muchos no van a poder hacerlo, no tienen a quién recurrir para que los ayude, y no van a hacer el trámite y bueno, van a empezar a elegir qué medicamento tomar y qué medicamento no tomar. O sea, es una medida realmente seria y grave, de gravedad, ¿no? Siempre hablamos acá, Eli, y creo que es inclusive la función de este bloque, de facilitarle las cosas a Claro. los adultos mayores, ¿no? Trabajaron toda su vida, se merecen, esto no es un regalo que les hace el Estado, es un derecho que tienen, ¿no? El acceso a la salud, básicamente, y a vivir, porque muchos de estos medicamentos, no sé, hablemos del de la hipertensión, quienes somos hipertensos y tomamos, no podemos no tener la medicación. Entonces, la verdad es que es una medida muy preocupante, muy injusta, esto sí es a título personal, muy injusta para nuestros adultos mayores y innecesaria. ¿Y por qué digo innecesaria? Porque todos estos requisitos que hay que cumplir es información que el Estado tiene. Entonces, ¿por qué hacer un trámite a una persona que tiene 70 años, 75 años, 80 años? Ayer me encontré con un señor de 87 años en la farmacia con su receta que venía, porque hasta el mes pasado lo había recibido, y me decía, no sé, no tengo forma de ir, voy a ir a PAMI, pero esto es una locura, ¿cómo yo tengo que estar pasando con 87 años? Trabajé toda mi vida esta situación. Claro. Y uno no sabe cómo ¿Qué ayudarlo. contestarle? Sí, viste, le deciste hoy mi teléfono, te trato de ayudar, pero tampoco puede ser, porque a veces por ahí la página no anda. Claro. Y eso es para iniciar el trámite. ¿Por qué digo que el Estado tiene esta información? El Estado tiene, de hecho nosotros en ANSES, Sí. también para algunas cuestiones, tenemos que cumplir requisitos. No sé, cuando salían el bono, el IFE, y el mismo sistema, automáticamente cuando un empleado de ANSES lo cargaba, yo lo cargaba, me decía, ¿cumple o no cumple con los requisitos? ¿Por qué? Porque hay sistemas de información a la que puede acceder tranquilamente PAMI. Uno de esos sistemas se llama Sintis. Claro. El Sintis tiene la información, por ejemplo, de si tiene un inmueble, de si tiene embarcaciones o no de lujo, de si tiene un auto mayor a 10 años, porque tiene la información de la propiedad, del registro de propiedad inmueble, del registro de la propiedad automotor. Y obviamente ANSES tiene la información de cuánto cobra un jubilado o un pensionado. O sea que por ende tranquilamente- también podría Claro, tranquilamente- entrecruzar y ya tendría un primer filtro sin necesidad de pedirle al jubilado que se acerque a hacer un trámite o que entre a una página web. Entonces la medida Sí, sí. es, no puedo dejar de decirlo, una barrera que se pone porque se espera que, no sé, un 10, un 20, un 30, ojalá sea menos, por ciento de esos jubilados desistan o no puedan hacer el trámite y entonces el PAMI se ahorre ese medicamento al 100% para un adulto mayor que laburó toda su vida. Por eso es gravísimo, Sí. porque es un retroceso enorme que no tiene nada que ver con una cuestión ideológica. Si queremos un Estado eficiente, porque hablan de no darle a cualquiera, a ver, ¿puede existir algún jubilado que tenga muchas propiedades, Sí, claro. que tenga, si se quiere, para decirlo claro, la posibilidad de comprarlo
¿Y por qué el Estado se lo tiene que subvencionar? Bueno, como decimos siempre, queremos dar ese debate, démoslo. Claro. Yo no estoy en contra de dar ese debate, ¿no? Y mucho menos de que el Estado sea eficiente. Nadie discute eso. Si se le está dando a alguien porque es muy universal el sistema, bueno, perfecto. Busquemos otros mecanismos. Pero los tenemos. O sea, el Estado tiene forma de cruzar información entre sí, entre organismos propios, y no de esta forma de que de un día para el otro le cortás el beneficio. ¿Por qué no también hagamos un proceso de transición? Claro. No que el vecino, el adulto mayor, vaya a la farmacia y le digan en ese momento, no, mira, la farmacia que le dice, no me sale al 100%. Este medicamento tiene el 70%. Bueno, ¿cuánto es el 30% que tengo que poner? 40.000 pesos. Claro, y esos 40.000 pesos los tengo que sacar de una jubilación que sigue siendo baja. Por supuesto, estás O sea, hablando de una jubilación estoy que no aumentándole llega, gastos a una jubilación con la que no llego a fin de mes. que ya de por sí, como decimos acá, no alcanza para la canasta básica. Entonces, obviamente es una medida terrible. Sí, ahora, claro, te voy a preguntar algo que tal vez se tendría que preguntar al presidente, ¿no? Pero ¿por qué toma esta decisión? Digo, por ejemplo, no sé, que, como vos decías anteriormente, no sé, una cierta cantidad de jubilados estaban recibiendo el 100% de los medicamentos y tenían 5 propiedades, o encontró a ver, ¿qué pasó en el programa medio? era universal. Eso quiere decir que, por ejemplo, algún jubilado que tuviera prepaga podía igual pedir esos 5 medicamentos. Okay. Es decir, que esa situación existe. ¿Era ilegal? No era ilegal. ¿Había un control no era sobre irregular? eso? No, Tampoco. no había un control porque no era necesario, porque el programa era para todos. No distinguía el programa. Entonces, no había un control porque cumplía todo el mundo requisito. Vos eras jubilado, tenías los 5 medicamentos gratis. Claro. Entonces Bien. no era necesario un control porque no había un incumplimiento de alguien. Ok, no había un filtro de nada. No. Obviamente, después hay muchas cosas que uno puede pensar, ¿no? Uno dice, bueno, pero por ahí había mucha gente que compraba 6, 7 cajas de paracetamol y después hacía un negocio. La verdad, yo les tengo que decir, Claro, no sabemos. Así no lo vi nunca. Sí. No es lo que veo en la práctica, es lo que decimos siempre. El que está en el territorio lo ve, no suceden esas cosas. Y además, ponele que pase, porque no vamos a decir, bueno, pero ponele que no tenemos pruebas de eso, ponele que suceda. No van a ser la mayoría. O sea, No, pero, vas a perjudicar a pero la- vos me hiciste una pregunta clave y a mí me parece que nosotros hablamos bloque a bloque hace mucho tiempo de esto. Exacto. Y ahora te voy a explicar. No fue por eso la medida, ¿sí? Ok. Volvemos siempre a lo mismo. La variable de ajuste para que al presidente le dé el superávit fiscal, Sí, el bendito que superávit ahora lo fiscal. vamos a escuchar, en breve seguramente va a haber, ya anunciaron que el presidente va a hacer un análisis, un balance, porque hoy se cumple un año desde que él Claro. asumió y va a hacer un balance, y obviamente va a hablar mucho del ordenamiento de las cuentas fiscales. Claro, hoy es 10 de diciembre. Hoy es Carolina. 10 de diciembre. Tenés razón. Del ordenamiento de las cuentas fiscales, es decir, de que se gaste, que no se gaste más de lo que Lo le que entra a las cuentas del Estado Nacional. Ok. Para llegar a eso, para llegar a ese equilibrio, bueno, hay que ajustar, hay que sacar algo. El 24% de ese equilibrio se logra con el congelamiento del bono a jubilados, se logra con sacar estos medicamentos. ¿Y no hay otra opción que no sea Bueno, pero atacar a los vamos jubilados? a explicar más otra vez. Nosotros acá que dijimos que no es una cuestión de que falte dinero, sino que es una cuestión de decisión Prioridades, y de claro. prioridades. Sí, sí, ¿Y por qué totalmente. digo esto? Esta medida que se toma ahora para que los jubilados y pensionados no tengan directamente el 100% de la medicación y que entonces ya se sabe estadísticamente que va a haber un 20, un 30% que no va a poder hacer su trámite, por ende esa gente ya no lo va a tener más ese medicamento al 100%. Claro. Es estadístico que hay casi un 30% de jubilados que no va a tener acceso a eso porque no tiene una persona que lo ayude, ¿sí? Claro. Que para algunos parece es imposible. No, cuando quieran, el que quiera, si hay acá, tenemos representantes en PAMI o en ANSES del gobierno nacional que nos acompañen a ciertos lugares y van a ver que no todo el mundo ni tiene acceso a internet, ni tiene la posibilidad a veces de acercarse al centro. Estamos hablando de barrios un poco más alejados. Y la verdad es que vienen muy poco. Pero la medida se explica, y esto es importante, porque tienen que seguir cerrando esas cuentas fiscales Sí. para el presidente y porque hace poquito también
la semana pasada y la anterior, hemos escuchado que se van a eliminar algunas cuestiones. Es decir, a partir de este mes de diciembre, si uno quiere traer mercadería de afuera del país, sí, los impuestos que antes grababan esa mercadería, para hacerlo fácil, bajaron. Okay. Es decir, es más barato ahora traer algo de afuera. ¿Por qué? Porque antes vos comprabas algo, no sé, por las clásicas plataformas que existen, la gente joven lo va a entender. Uno entraba a Amazon, a diferentes plataformas, que es como el Mercado Libre de afuera, Libre, claro. Y podía traer, no sé, de Estados Unidos, de Brasil, de Chile, podía traer una mercadería. Pero esa mercadería pasaba como cualquier cosa por aduana, claro. Y cuando vos la entrabas al país, te agregaban una serie de impuestos. Sí, como un impuesto país, ¿no? El impuesto país entre ellos. Claro. ¿Qué anunció muy contento el presidente? Que se eliminaba a partir de diciembre el impuesto país. Ok. El impuesto país se elimina. Bueno, todos contentos. Muchos contentos. A ver. Porque vos pensás, bueno, genial, a mí me gusta una campera que está más linda de afuera, es más barata, yo aprieto un botón y digo, ay, qué bueno, me la puedo traer, tengo menos impuestos. Perfecto. Muchos nos podemos ver beneficiados, claro, con esa medida. ¿Y a quién afecta? Pero como deja de entrar ese dinero, porque ahora ese impuesto país no entra. No entra, claro. Y el 8% del impuesto país iba a este programa. Escuchen esto, voy a reiterarlo. Parte del impuesto país que se sacó iba a financiar este subsidio del 100% de medicamentos del PAMI. O sea que el perjudicado directo es el Entonces jubilado. Vamos a tener jóvenes contentos, muchos digo jóvenes, pero que pueden ir a comprar el teléfono de moda importado que quiere mi hija, que quiere que quieren todos, más baratos, o van a ingresar al país más barato. Pero vamos a tener jubilados que no tienen más el 100% de sus medicamentos. Por eso decimos siempre acá que todo es una cuestión de decisión política y de prioridades. Exactamente. ¿Sí? Como baja un impuesto, tiene que bajar para que le quede equilibrada la cuenta al presidente, algo que para él es un gasto. ¿Sí? Es decir, lo que tiene que pagar. Parte de lo que tiene que pagar son los subsidios de PAMI, porque obviamente el Estado compra ese medicamento y a la farmacia le tiene que llegar el 100%, al laboratorio lo mismo. Claro. Entonces, parte lo pagaba el jubilado y parte después ese laboratorio se daba vuelta y se lo cobraba el Estado. Exacto. No era gratuito, o sea, alguien lo pagaba, lo pagábamos todos, porque el presupuesto nacional es el dinero de todos los ciudadanos argentinos que aportan sus impuestos para que se sostengan ciertas políticas públicas. Pues bien, ahora se va a pagar menos un impuesto que vuelvo a decir, no es el IVA a la leche, que vos decís, discutámoslo, yo soy la primera que levantó la mano, ¿no? Exacto. Para que el alimento no se encarezca, porque ese lo paga el jubilado, el trabajador, claro, el empresario, todos los que vamos a comprar y consumimos en nuestro país. Pero en este caso, todos estamos de acuerdo de rever el sistema impositivo tributario argentino, lo hablamos acá. Si estamos hablando, no sé, de importaciones para una empresa, una pyme que acá necesita importar, eso ya estaba eximido de impuesto país. Esto era para bienes normales de consumo o bienes suntuosos, ¿sí? Con lo que implica aparte, que es otra arista, que cada vez que podamos traer más cosas de afuera más baratas, ¿qué pasa con quien la hace y la produce acá en el país, no? Claro, también va a tener un impacto directo con el fabricante argentino. Exacto. ¿Y quiénes trabajan en las fábricas argentinas? El 80% de los argentinos trabajan en pymes, o sea, las pymes argentinas dan el 80% del trabajo. Entonces, ese también es otra cuestión para discutir y cómo puede afectar, ¿no? No es algo nuevo, no es que estamos hablando de algo que no sucedió. O sea, la liberación absoluta de las importaciones es una medida que se ha tomado a lo largo de este país, los que son más grandes lo deben saber, en diferentes estadios de nuestra historia, ¿no? Claro. Y siempre ha sucedido eso, ¿no? De que hay empresas e industrias que se ven argentinas absolutamente perjudicadas porque no tienen forma de competir con esos precios que vienen de afuera. Pero puntualmente, ¿cómo no? Hablamos siempre acá de esto de que
las decisiones que toman nuestros gobernantes influyen en la vida cotidiana. Claro. Uno a veces dice una frase, y yo combato esa frase siempre que puedo, en las charlas de domingo con mi familia, que ya no la dicen más porque los cansé, pero yo me tengo que levantar al otro día a trabajar igual. Sí, gobierne quien gobierne. Seguro. Eso durante muchos años, todo. Y bueno, a mí no sé, porque no me gusta involucrarme, porque yo al otro día me levanto igual a las 6 de la mañana a trabajar. Sí, es verdad. Pero ojo, porque hay medidas que hacen que tu sueldo rinda un poquito más o rinda un poquito menos, o que la jubilación de tu abuela o de tu abuelo o de tu mamá o de tu papá rinda un poquito más o rinda un poquito menos. Y no es solo el valor jubilatorio. Todas estas cuestiones de políticas públicas hacen, como decís, que rinda un poco más esa jubilación. Porque si vos no le tenés que destinar dinero a 5 medicamentos que tomás todos los meses, una caja, 2 cajas, bueno, obviamente vas a tener ese dinero disponible en la jubilación para tener más plata para las cosas básicas, como mínimo. Y si tenés subsidiada la tarifa de luz, ya te va a sobrar un poquito capaz para comprar el regalo del nieto, para el día del cumpleaños, ¿no? O lo que sea. Y si tenés un poquito más de alguna otra cosa que el Estado te asista, probablemente podés hacerte un viajecito o un fin de semana largo. Nuestros jubilados, vuelvo a decir, que son las personas que toda su vida trabajaron. Exacto. Inclusive la mayoría de los que se jubilan por moratoria porque trabajaron en negro. Entonces, tiene mucho que ver las decisiones políticas que se toman. Hoy nos encontramos nuevamente con una medida que perjudica a jubilados y pensionados y lo vamos a cuantificar. Ahí la tercer plaquita le voy a pedir al operador, que es un poco de lo que hablábamos, Eli, sí, de acá, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ¿de cuánto se estimado? Obviamente hay jubilados que serán más y hay jubilados que serán menos, que los jubilados dejarán de tener cobertura y deberán destinar a la compra de medicamentos, ¿sí? Ya a partir, teniendo en cuenta la base de los precios de noviembre de 2024, a partir de diciembre tenemos esta medida, y sí, el 74.500 pesos promedio es por ese plus que van a tener que pagar de medicamentos, que es el 23% de una jubilación con bono. O sea, no estamos hablando de los 259.000 pesos. Claro. No, estamos hablando ya del valor con bono, ¿sí? Sin el aguinaldo, obviamente. Pero es el 23% de la jubilación que se tiene que destinar solo a medicamentos. Es decir, que sumado, ¿no? Y ahora vamos a la última placa. Sumado al congelamiento del bono, sumado a que cambió la fórmula previsional, que ahora se actualiza cada 2 meses por inflación, por índice IPC, que es el índice de precios al consumidor, pero que no se actualizó hasta marzo de este año, es decir, que ya hubo 2 o 3 meses que perdieron, se comieron, vamos a llamarlo de alguna forma coloquial, a los jubilados. A eso hay que sumarle que ahora no se van a poder jubilar, ¿sí? Fin de moratoria. Porque es fin de moratoria, claro, en marzo. Entonces muchas mujeres, como dijimos, que 9 de cada 10 mujeres no tienen la edad jubilatoria, pasan automáticamente a poder tener recién una mísera PUAN, ¿sí? Una pensión de adulto mayor a los 65 años. O sea, le corremos 5 años. Sí, la jubilación. Y nos ahorramos, porque sí, ojo que estas medidas también tienen siempre el mismo objetivo. Superávit fiscal. Las cuentas nos dan, va a decir el presidente orgulloso mañana. Y está muy bien, todos queremos que las cuentas den. Excel. Claro, todos queremos las cuentas equilibradas. Pero ojo, sepamos que van a ser a costa de nuestros adultos mayores, de nuestros abuelos, de nuestros tíos abuelos, de nuestros padres. Ellos están pagando ese ajuste para que las cuentas fiscales den. Ahí lo dice. Las jubilaciones son la principal partida de ajuste, el 24%, y es lo que explica el superávit fiscal entre enero y octubre. Claro. O sea, no estamos diciendo, creo que lo van a usar. No. Es así. Los gráficos, los números lo dan así, oficiales lo dicen, no lo dice una consultora de algún espacio político. Son datos del INDEC, son datos oficiales, ¿sí? Entonces, cuando uno se jacta, todo el mundo puede tener en un Excel. Yo digo, bueno, listo, yo recorto esto, perfecto. A ver, si uno en una casa, entonces siempre te dicen, tenemos que hacer como hacemos en nuestra casa. Sí, perfecto, yo puedo recortar la gaseosa, ¿no? Y tomo agua y no pasa nada, no sé, recorto el postrecito más caro para mi hija, los dulces, recorto los dulces y le hago el flancito en casa que es más barato, un montón de cosas. Pero yo no puedo decir, ¿sabes qué? Tengo 3 hijas, Eli, viste que yo tengo 3. Sí.
hagamos una cosa, saquemos una a la calle. Claro, esa ¿No? Y ahora tengo 2 hijas. Y voy y te digo, no sabés qué bien, ¿no? A mí me realcanza el sueldo. Claro, pero eché una hija a la calle. Claro. Que no sé si va a comer, si va a tener... Yo voy a dejar más chiquito porque come el que más, uno elige en general el que más gasto tiene. Bueno, acá, en nuestra casa común, parece que yo... pero esta Carolina, qué raro que se ponga exagerado. No es exagerado. En nuestra casa común están eligiendo perjudicar a uno de los sectores más vulnerables que tenemos, que son nuestros jubilados y pensionados. Es como si estuvieran eligiendo al sector más joven, tal vez, ¿no? Es decir, o a la población que está en actividad, que está, ¿no? Sí, pero no. Y a la población que ya cumplió con esa actividad durante toda su vida y que se merece jubilarse. Bueno, ustedes no están trabajando, bueno, los ajustamos a ustedes. No, sí. Y son el sector vulnerable. Por como supuesto. siempre decimos, los niños y los adultos mayores son el sector más vulnerable. Exactamente. Pero ahora todo al revés, se está beneficiando tal vez más, como decías vos anteriormente, ¿no? Bueno, a cierta clase media, porque tampoco son todos los laburantes que van a poder, y no sé, traerse, irse a Chile y entrar, bueno, no, son todos los que se pueden ir, ¿no? Encima son menos todavía. Claro, o sea, esa una cierta clase media alta está dejando de existir la clase media trabajadora, porque o pasaste por debajo de la línea de pobreza, o sos clase media alta que podés tomar ciertas decisiones, ¿no? Claro. Que, a ver, no es en contra absolutamente, está bárbaro que aprovechen esos beneficios la gente, sí, claro, ¿no? Ni por asomo de responsabilidad de la gente. Y no hay duda de que seguramente lo tienen muy merecido porque también deben haber laburado para poder llegar a esa situación. Pero bueno, tenemos que ser conscientes de dónde surge, ¿no? De dónde surgen este equilibrio fiscal y a quién perjudica. Mira, escuché el otro día también, entre todos los debates del gobierno de esta medida a nivel en los medios nacionales, escuchaba un diputado de La Libertad Avanza discutir con un periodista, ¿no? Que le decía, ¿usted está de acuerdo con esta medida? O sea, claro. ¿Cómo puede? ¿No tiene familiares? Y él decía, sí. Y se enojan cuando yo llego, los familiares. Pero bueno, yo no creo que ningún jubilado tenga algún hijo y familiar que lo pueda ayudar. Entonces, sí, no va por ahí. Probablemente muchos lo tienen, probablemente otros ni quieran ir molestar a sus hijos porque saben que también no la están pasando bien. O sea, no es que tampoco estamos todos tirando manteca al techo y entonces los trabajadores están en su mejor momento. Sí, pero no, eso no es un argumento válido, eso no es cuestión. Era una locura. Y el que no, entonces estaba validando que el que no tuviera nadie, bueno, que se muere y no compre la pastilla. Claro. Bueno, es una locura decir, bueno, no, pero que se arreglen, ¿no? Claro. Que se arreglen. Entonces, me parece que es gravísimo lo que está sucediendo. Lo que decimos siempre, trato aunque sea de traer la información de que esto no es que es imposible, ¿no? Intenten, no se frustren, intenten hacer el trámite, claro. Acérquense a la agencia, consúltennos, traten de buscar a alguien que los pueda ayudar. Exacto. Bueno, busquen la manera. Busquen la manera. No, yo sé que es agotador, yo sé que es injusto que a esta altura de su vida tengan que estar en esta situación, es casi indigno, ¿no? No hay que denigrar a la gente que laburó toda su vida, a los que nosotros conocemos, a los que tenemos al lado, porque es lo que digo siempre, ¿no? Mírenlos a los ojos y los tienen en su familia. Claro. Podemos estar de acuerdo en que había un montón de cosas que cambiar, Eli, que acá sí, lo hablamos siempre. Nadie dice que todo estaba bien. Hay discusiones que hay que dar. El gobierno anterior no las dio, probablemente ninguno la dio. Hay una deuda con nuestros adultos mayores en el haber jubilatorio desde hace muchísimos años, también lo decimos. Nadie dice que era todo impecable, pero hay ciertas cuestiones que sí sucedían y que cuando cambia el gobierno, bueno, ahora el presidente Milei ha ajustado ahí. Y los jubilados otra vez no son la casta. Claro. Entonces yo escucho a jubilados decir, yo tomé esa decisión y ahora me equivoqué y voté y me equivoqué. Pero probablemente nunca se imaginó. ¿Por qué? Porque había cosas que, como te digo, estaban bien y que había que discutir. ¿Queremos discutir el gasto de la política? Bueno, discutámoslo, por supuesto que sí. Discutámoslo. Los privilegios del sector político, obviamente, porque es muy injusto que alguien que solamente pasó por la política pueda ganar 10 jubilaciones mínimas y el tipo que laburó 30 años no lo pueda tener. Demos esas discusiones, pero que enmarcado en eso le hayan mentido a la gente, que hoy la realidad sea que le sacan los medicamentos con los que básicamente es la diferencia entre vivir o morirse,
me parece que no es lo que la gente quería de cambio, ¿no? Exacto. Y es muy grave. Y en general se está sucediendo a sectores vulnerables con poca representación, si se quiere, para poder ir a defender, o con pocas herramientas para poder ir a defender. ¿Qué le vamos a pedir? A un jubilado de 80 años que salga a pelear en una plaza en diciembre por su... No lo hacen y está bien, ¿no? Entonces, tenemos que visibilizar todo esto que pasa, pedirles que intenten hacer el trámite, que se acerquen a la agencia de PAMI, que tienen que tomarles el trámite y esperar. No va a ser inmediato. ¿Por qué? Porque son muchísimos los jubilados, Claro. son la mayoría. Los jubilados de nuestra ciudad, entonces, ¿ya pueden acercarse a las oficinas de PAMI? Por supuesto preguntar? que ya está vigente la medida, y lo que dice, yo no me acerqué a PAMI, pero la realidad es que si uno entra a la página, es muy clara la información. Cuando vos vas a la página de PAMI, vas al sector donde dice medicamentos, para pedir la cobertura al 100%, te dice, podés hacer el trámite por acá, y te manda ahí abajo a iniciar el trámite, o ya podés acercarte a una agencia. Entonces, todos los jubilados y pensionados de nuestra ciudad, la información oficial que dio PAMI en sus páginas es acérquense a la agencia. Es decir, la mayoría que ya fue a la farmacia ya se acercó, lo sé, porque me lo han contado. Claro. Así que acérquense a la oficina de PAMI acá en nuestra ciudad y inicien el trámite. ¿Sí? Van a tener que tener, por supuesto, la receta médica, que me parece bien, y inicien el trámite. ¿Cuánto tarda en dar respuesta a ese trámite? Como esta medida es muy reciente, todavía no tenemos información, ¿sí? La información que yo tengo es que hasta ahora ningún trámite fue aprobado. Muchos fueron iniciados, ninguno fue aprobado. ¿Sí? O sea, no es inmediato, no es que vos cargas el trámite y al otro día está aprobado. Entonces también tenemos que ver ahora, cuando uno ingresa al trámite, porque todos los que trabajamos en el Estado sabemos cuánto tiempo se toma el Estado para darle ese trámite. Y ojo que esa también es una medida para ir progresivamente diciendo, bueno, yo este mes aprobamos al 10%, entonces le pagamos el 100% al 10%, entonces el resto de la plata no la gastamos. En el mientras tanto son meses y meses que el jubilado o pensionado puede estar esperando que salga eso y decir, bueno, este mes no lo compro, total, capaz que tengo suerte y el mes que viene me sale el 100%, pero no llego a comprarlo este mes. O dice, de estos 5 compro 2. Claro. Esa es la realidad que están viviendo hoy los jubilados y pensionados, una noticia muy triste en un momento del año muy particular, ¿no? El mes de diciembre, toda la gente tiene una carga emotiva. Sí, debería ser más festivo. Principal, además. Y es un mes en donde la verdad es que, como vos decís, deberíamos poder disfrutar con nuestras familias y no sumar un nivel de angustia, sobre todo, como decimos acá, a este sector que desde este bloque vos y yo tanto queremos, y la verdad que venir a dar en un diciembre estas noticias, por eso traté de empezar porque van a cobrar antes de las fiestas, pero la verdad que es muy, muy triste y muy angustiante para quienes estamos acá al frente de este bloque, poder dar estas noticias. Así que yo les deseo fuerza y me emociono, perdón, pero estamos acá para ayudarlos en lo que necesiten, verdaderamente. Exactamente. Recuerden entonces acercarse a las oficinas de PAMI, si tienen quien les dé una mano allí con la página, ingresar a la página para conocer cuáles son los detalles de este trámite que tienen que hacer para poder acceder a estos medicamentos el 100% cubiertos. Exactamente, Eli, sí, por supuesto, y vamos a seguir trayendo información, vamos a estar averiguando en las oficinas también si podemos acceder y nos escuchan a cómo viene, y si no, hablaremos con los jubilados en la calle, que es lo que hacemos todos los días, y vamos a darle toda la mano que podamos para que tengan ese derecho, ¿no? Porque no es un regalo. Cuando hablamos del dinero del Estado bien gastado, bueno, yo estoy muy contenta de pagar todos mis impuestos y que eso vaya a nuestros adultos mayores. De eso se trata la convivencia, de eso se trata las cuestiones básicas, ¿no? Nadie puede estar contento solo con los logros individuales y vos ves al de al lado sufrir o no poder llegar a fin de mes o no poder tener un medicamento, ¿no? Así que quienes tenemos esa visión de país y de comunidad, de vivir en comunidad, la verdad es que vamos a estar ahí para darles una mano y pelear por esos derechos que tienen quienes han trabajado toda su vida. Exactamente. Bueno, Caro, nosotros vamos a seguir obviamente hablando de este tema. Cada semanita vamos a recordar que tienen que hacer su trámite, como recordamos de vez en cuando acá que lo que corresponde a la moratoria, que en marzo se termina, que todos los que tengan la edad jubilatoria o que vayan a cumplir la edad jubilatoria hasta marzo
se acerquen a las oficinas de ANSES para saber si pueden ingresar por moratoria si no tienen los 30 años de aportes. Así que bueno, todos estos datos que hay que tenerlos en cuenta porque es como que hay que apurarse, es como que Sí. hay que apurarse porque, bueno, Pero todo bueno, tiene ante una la fecha. adversidad no hay que quedarse, Exacto. hay que reaccionar Hay que y hay que ir a reaccionar. pelear por lo suyo. Así que Exacto. vayan a averiguar a PAMI, hagan el trámite y peleen por lo suyo. Exactamente, Caro, muchas gracias. No, por favor, a vos, nos vemos la Nosotros próxima. nos vamos a un pequeño corte o videíto y volvemos enseguida.